tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 9 de marzo del año 2020, 70 días después de que un médico chino informara a un grupo de colegas de que habían ingresado 7 pacientes con una neumonía causada por un coronavirus nuevo. 70 días después el mundo asiste perplejo a la dimensión que sigue alcanzando esta crisis. Hay de aquellos que se precipitaron a pronosticar que esto no era más que otra gripe y que la preocupación no estaba justificada. Hay de aquellos. A ver cómo se comportan hoy las bolsas, después de cómo se han comportado o se están comportando las bolsas en Asia, que por la diferencia horaria pues han vivido sus horas más trepidantes y negativamente trepidantes esta madrugada, con la bolsa de Tokio que ha caído un 5 y pico %, pero ha llegado a caer más de un 6 en algunos momentos de la noche, con la de Seúl que se deja un 4%, Hong Kong por encima del 4%, Australia un 7% de caída. A ver cómo se comportan hoy las bolsas del resto del mundo, que llevan unos cuantos días ya de caídas generalizadas. Mire, hace 2 meses contábamos aquí que el gobierno chino prohibía entrar o salir de una ciudad llamada Wuhan de 11 millones de habitantes. Y lo contamos como si China fuera Marte y como si el gobierno de aquel país o de aquel planeta pudiera hacer lo que estaba haciendo solo por su condición de gobierno dictatorial. La dictadura gigante que mata moscas a cañonazos porque nadie se atreve a toserla. Bueno, pues 2 meses después lo que estamos contando es que un gobierno plenamente democrático de una nación de la vieja Europa llamada Italia ha clausurado una región que tiene tantos habitantes como Wuhan. Lombardía. Lombardía ha entrado en terreno desconocido. Y de su mano entra el resto del país y el resto de Europa, desde luego la Europa del Sur, con la que Italia tiene una relación muy estrecha y de intercambio constante, de circulación de personas y de relaciones comerciales. Stiamo affrontando un'emergenza nazionale, la stiamo affrontando con consapevolezza, senza sottovalutarla. Stiamo agendo con la massima determinazione. Estamos afrontando una emergencia nacional, dice el primer ministro de Italia. Hay que evitar el colapso del sistema de salud. Naturalmente que las medidas que anunciamos tienen consecuencias en la vida cotidiana, lo sabemos, es un trastorno, pero es hora de la responsabilidad individual, de la responsabilidad de cada uno. El señor Conte, primer ministro italiano, compareció en rueda de prensa el domingo a las 2 de la madrugada para informar del decreto que había estado estudiando su gobierno en su segundo fin de semana de reunión extraordinaria. Domingo a las 2 de la madrugada. El dato basta para dar idea de lo inusual de todo lo que está sucediendo. Los habitantes de Lombardía y de 14 provincias del norte de Italia solo pueden abandonarlas con autorización oficial o por razones laborales o por razones de salud. Hay restricciones a los desplazamientos entre ciudades. No hay colegio, como ya contamos la semana pasada. No hay espectáculos deportivos, no hay cines, no hay teatros. En los restaurantes y en los bares se dice que hay que mantener 1 metro de distancia mínimo entre los clientes. Todo esto nunca antes se había visto. Al primer ministro Conte le preguntaron quién se encarga de asegurar hoy que un milanés no coja el coche para irse a Nápoles. Y respondió súbito el primer ministro, respondió rápido, dijo la policía. Dijeron, ¿pero cuál es el castigo si alguien se salta la prohibición? Dice, sanción penal. Claro, si 16 millones de personas, que son las afectadas, deciden saltarse las restricciones, no hay gobierno que pueda garantizar que se cumplan. Por eso, dice Conte, responsabilidad individual. Que cada persona sea consciente de la responsabilidad que tiene para contener la expansión de este virus. Ante medidas nunca vistas, todas las dudas existen sobre la posibilidad de ejecutarlas, sobre la eficacia, sobre el impacto que van a tener en la economía de Italia y de rebote en la economía de la zona euro a la que pertenecemos nosotros, se lo recuerdo. El objetivo está claro, es impedir que se propague el virus, impedir que en el resto de Italia se reproduzca la situación que ya se está viviendo en el norte de ese país. Italia suma 6.400 enfermos y 366 fallecidos. Hay 2 gobiernos regionales que han anunciado la contratación de médicos jubilados para poder atender a todos los pacientes. ¿Y en España qué?
En España, por el momento, tenemos personal y recursos suficientes para atender las situaciones que se nos van planteando. A día de hoy no tenemos necesidad, nos parece, de adoptar este tipo de medidas. Lógicamente, vamos a ver cómo evoluciona esto. Las expresiones más utilizadas en España por el ministro Salvador Illa, ministro de Sanidad, por el doctor Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas del Ministerio, las expresiones más utilizadas son a día de hoy, por ahora, por el momento, y es lógico que así sea, porque está por ver en efecto cómo evoluciona todo esto. Nuestros números hoy están lejos de los de Italia, pero siguen creciendo. 600 infectados, 17 fallecidos. Ambas circunstancias entran dentro de lo que podía esperarse. Va habiendo cada vez más casos, porque hay contagios no deseados y porque se ha afinado en la detección de las infecciones. Estamos muy por detrás de Italia, porque aquí los focos de contagio múltiple han aparecido más tarde. Si dentro de 10 días estaremos como Italia, pues lo iremos viendo jornada a jornada. Ahora mismo los focos principales en España son Haro en La Rioja y Valdemoro en Madrid. El de Haro relacionado con un funeral al que asistieron vecinos de un mismo barrio, el de Valdemoro vinculado a un centro de mayores. A día de hoy, por ahora, por el momento, España no es Italia. Pero naturalmente España podría acabar siendo Italia. Cuanto antes nos hagamos a la idea de que puede acabar habiendo aquí medidas como las que ya han empezado allí, pues tanto mejor, porque así el sobresalto será menor si alguna vez llegan. Y tendremos pensado cómo comportarnos si alguna vez se toman medidas como las de Italia. Escenario inédito. Hay de aquellos que se precipitaron a quitarle importancia a una crisis de salud pública. Bueno, la no noticia de la jornada tiene a Inés Arrimadas como protagonista, porque Inés Arrimadas lidera a Ciudadanos y lo va a seguir haciendo. Votó el 60% de los afiliados a este partido político en las primarias, y de los que votaron, casi 8 de cada 10 prefieren a Arrimadas antes que al aspirante de Valladolid, Francisco Igea. Esta vez, por tanto, a diferencia de lo que pasó en el PSOE o de lo que pasó en el PP, esta vez no ganó el David enfrentado al Goliat del aparato. Esta vez, como ocurre en Podemos, nueva política, perdió por goleada el aspirante, ganó de calle el sector oficial. Entre el cambio de rumbo y la continuidad con lo que había, los militantes de Ciudadanos han escogido lo segundo. La heredera de Albert Rivera se ha hecho con el trono y formará ahora una ejecutiva a su medida. El Congreso del partido será el fin de semana que viene. No parece que en principio Inés Arrimadas tenga intención de meter al señor Igea en el núcleo dirigente del Partido Naranja. La primera meta volante de la nueva etapa de Arrimadas es una doble cita electoral que tenemos el 5 de abril, en el País Vasco y en Galicia. Se ha visto que en el País Vasco Ciudadanos va con el PP de Alianza, en Galicia va por su cuenta dándole la batalla a Alberto Núñez Feijóo. Batalla que Ciudadanos sabe que tiene perdida. Y también sabe Ciudadanos, y sabe Arrimadas, que la siguiente prueba, y esta sí que va a ser relevante, está en Cataluña. Ahí el desengaño es más profundo porque, si nada cambia, Ciudadanos va a pasar de ser el primer partido del Parlamento Autonómico catalán a quedar relegado a la cuarta plaza. Hombre, el horizonte no es muy alentador para la nueva presidenta de Ciudadanos. El poder real de este partido está hoy en los gobiernos autonómicos que comparte con el PP y cuya estabilidad depende del partido Vox. Y es paradójico que, siendo Ciudadanos el único partido nacional que hoy tiene una mujer en su máxima responsabilidad, haya sido Ciudadanos a quien un grupo de manifestantes en la marcha de Madrid de ayer se empeñara en vetar y en meterle presión para que se largara. Consiguieron estas manifestantes que intentaban impedir que Begoña Villacís participara en la manifestación y que le gritaban esto tan extravagante de Begoña Villacís trabaja en el Burger King, consiguieron echar un borrón al 8 de marzo. Mucha pena porque la sensación que uno tiene cuando sale de aquí expulsada por gente intolerante, por gente agresiva, por gente violenta, por gente que insulta, me parece que los que están ahora mismo siendo unos déspotas, los que están ahora mismo ejerciendo la autoridad, no sabemos muy bien quién les ha dado, son ellos. Begoña Villacís a trabajar al Burger King. Fuera fascistas de las manifestaciones.
Hombre, poco sentido tiene que las líderes feministas como Irene Montero proclamen que las mujeres tienen que estar todas juntas en la lucha por la igualdad y por los derechos, cuando algunas y algunos pretenden luego decidir quién puede manifestarse y quién no puede. El centro de Madrid, como el de Barcelona, como el resto de las principales ciudades de nuestro país, se llenaron sábado y domingo, sobre todo en la tarde de ayer, de decenas de miles de personas, mujeres en su mayoría, que reiteraron las reivindicaciones de los años anteriores. Lo hicieron de manera multitudinaria y con lemas y temas muy diversos, desde la lucha contra la violencia que sufren las mujeres a la precariedad laboral, la xenofobia o el PIN parental. Es necesario que se tenga en cuenta las distintas causas y dimensiones de las violencias machistas, poniendo fin a todas aquellas que sufrimos cotidianamente y que se invisibilizan o normalizan en todos los ámbitos y espacios vitales. En Madrid marcharon cada uno por su cuenta los dos partidos que comparten el gobierno de la nación, que son el PSOE de Carmen Calvo y el Podemos de Irene Montero. Imposible ocultar ya la brecha no salarial, no generacional, la brecha de poder que se ha abierto entre ellas dos, la señora Calvo y la señora Montero. Si el gobierno pretendió alguna vez llegar al 8 de marzo con la conquista de una ley de libertades sexuales que encarnara el triunfo del feminismo, el gobierno arruinó su propio proyecto con una tramitación confusa, chapucera, que hizo que el Consejo de Ministros del martes pasado anunciara la aprobación de un anteproyecto que ni los propios ministros sabían cuál era. Carlos Alsina, en Onda Cero.